Hola muchachos y muchachas, comenzamos con los temas ahora, la primera lección. Vamos a revisar ya nuestros primeros temas de electrónica digital. Vamos a revisar algo acerca de los sistemas de numeración y conversión entre ellos, algunas operaciones aritméticas con las bases que vamos a emplear. Y bueno, sin más por el momento, les doy la bienvenida y comenzamos. Bueno, vamos a ver la lección 1, donde tenemos sistemas numéricos, los cuales son binario, octal, hexadecimal. Vamos a convertir entre bases, vamos a revisar qué son los complementos y algunas operaciones aritméticas. Vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos la introducción, tenemos el contenido de lo que se va a tratar esta presentación. Vamos a continuar. Tenemos como una pequeña introducción, decimos que el quehacer del mundo de la electrónica, la mecatrónica y la computación, esto es solo por mencionar algunas de las áreas. Los circuitos lógicos son de gran importancia debido al conocimiento que aportan y sobre todo a la utilidad de estos en la creación de automatismos, sistemas de comunicación y como base de arquitecturas más complejas como son los microprocesadores, microcontroladores, DSPs y sistemas embebidos. Bueno, los sistemas numéricos son básicamente un conjunto ordenado de símbolos llamados dígitos con relaciones definidas para suma, resta, multiplicación, división. Vamos a trabajar con una base del sistema, en este caso se va a denotar por la letra R, para representar el número total de dígitos de los cuales el sistema permite. Tenemos donde R puede ser 2, 10, 8 o 16, que no son otra cosa más que las distintas bases para el sistema binario, el decimal, el octal y el sistema hexadecimal respectivamente. Solamente la pequeña aclaración aquí que el sistema hexadecimal va a manejar dígitos como tal del 0 al 9 y a partir de ahí la ejemplificación del 10 será la A, B será el 11, C sería el equivalente al 12, D 13, E 14 y F sería el 15 si nosotros hiciéramos la equivalencia entre el hexadecimal y el decimal. Notación posicional. La representación de las cantidades se va a determinar de acuerdo con la posición que ocupa cada dígito en la cantidad. Y bueno, en general un número positivo puede escribirse como n, sería el número positivo, va a ser igual a las posiciones desde a subíndice n-1 hasta a subíndice 1 a subíndice 2. Si tenemos también punto decimal sería el punto y a partir de ahí sería a subíndice -1 hasta llegar a la a subíndice -m, todo esto en la correspondiente base R. Y aquí está, tenemos donde el punto se refiere a este punto, va a tener R igual a la base, n sería el número de dígitos positivos, obviamente del punto hacia la izquierda son los positivos, m número de dígitos negativos, es decir del punto hacia la derecha, y aquí es donde ya nosotros asignamos la posición del dígito a de subíndice n-1, que sería el dígito más grande, por así decirlo, o en la posición de mayor peso, y teníamos a subíndice -m, que sería el dígito más negativo
o el decimal más a la derecha. Y aquí están los ejemplos. Tenemos 123.45. Recordemos que también en la anotación también se refiere a punto flotante o a coma flotante, dependiendo de la bibliografía que revisemos, y por eso en este caso sí colocan una coma en lugar de un punto, sobre todo porque el software que ocupé para hacer la presentación es obviamente ocupa la nomenclatura anglosajona para indicar el punto decimal. Tendremos otra notación que es la polinomial. En este caso nos dice que un número, aquí está, va a depender del valor de la posición de cada una de sus cifras a través del producto de las mismas por la potencia de la base R, y bueno, ya sumados entre sí. Si nosotros lo decimos así, y el otro punto importante, si lo vemos de esta manera, pues se ve como que ¡ay Dios! Pero no se preocupen, lo que esto nos indica es que para expresar nuestro número vamos a ir desde i igual a menos m. Recuerden que m es el número de dígitos negativos, y se va a realizar una sumatoria de la multiplicación de a subíndice i por la base superíndice i hasta llegar a n-1. ¿Sí? Se sigue oyendo muy extraño este asunto, pero vamos a verlo con ejemplos. Mismo número anterior, 123.45 en base 10. Ahora, ¿cuántos dígitos tenemos? Observen, 1, 2, 3. Dice n, número de dígitos positivos. Ok, entonces vamos a llegar hasta n-1, que sería 2. Aquí está. Vamos a ver, y ahora los colocamos de acuerdo a como nos los presentan. 1 por 10, aquí está, sería 1, sería a de i, que sería el más significativo, por la base elevado a la i, que sería el 2. ¿Sí? Entonces, más el 2 por la base elevado a la 1, más el 3 por la base elevado a la 0. Y esto es donde nos demuestra aquí, por ejemplo, que tenemos 3 dígitos, n-1, 2, 2, 1, 0. Siguiente sería el punto, y comenzamos con el primer decimal, sería 4 por 10 a la menos 1, ya comienzan los negativos, y luego más 5 por 10 a la menos 2, y ahí termina. Esta va a ser simplemente la representación polinomial. Si nosotros nos vamos a lo que nos enseñaron en la primaria, en realidad este sería 3 unidades, 2 decenas y una centena. ¿Por qué? Porque porque 10 a la 0 es 1, 3 por 1 es 3, 10 a la 1 es 10, 2 por 10 son 20, y 10 a la 2 son 100, 1 por 100 es 100, entonces sería 100 más 20 más 3, 123. Y ahora, lo mismo para los exponentes estos negativos, y que ya formarían los decimales. 4 por 10 a la menos 1 ya son décimas, y más 5 por 10 a la menos 2 ya son centésimas. Y ahora sí tenemos punto 45. Lo mismo va a suceder con las siguientes cantidades. En binario tenemos 1, 2,
3, 4, entonces sería 2 a la 3. La base es 2 y el dígito es n-1. Y lo mismo hacemos para acá. Ahora, el caso interesante es el hexadecimal. Sería 3 por 16 a la 1 más a por 16 a la 0. Más 2 por 16 a la menos 1 más f por 16 a la menos 2. Recordemos que no se pueden usar directamente, o más bien la a sería el equivalente al 10 y así sucesivamente hasta el f, que sería el equivalente al 15. Lo mismo haremos con los octales. Tenemos los sistemas de uso común y los más utilizados pues va a ser el binario, el decimal y el hexadecimal. Ahí no hay mayor problema. Bueno, ahora, como ya se mencionó, vamos a tener el sistema binario, donde solo podemos usar el 0 y el 1. En este caso estamos hablando de electrónica digital y ese 0 va a representar para nosotros un voltaje, aproximadamente de 0 volts. Y el 1 lógico también va a representarnos o a ser equivalente a un voltaje aproximado de 5 volts. Bueno, y ya también dependiendo a las familias lógicas y a la tecnología que se ocupe, podemos utilizar el 1 lógico igual a 3.3 volts. Esto será evidente ya en materias siguientes, donde el tipo de dispositivo va a manejar 3.3 volts en lugar de 5 volts. Vamos a convertir entre bases. Vamos a ocupar la notación polinomial, como ya lo mencioné hace rato, para poder realizar la conversión, en este caso, de la base 2 perdón, al decimal. Y vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces comenzamos en 2 a la 4, porque la base es 2. 1 por 2 a la 4, 0 por 2 a la 3, 1 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 1 y más 0 por 2 a la 0. Y todo esto nos va a dar 20 en base 10. Bueno, aquí tenemos el ejemplo donde nosotros podemos ver cómo se está realizando la conversión de binario. Aquí está, en base 2 a decimal. Como lo tenemos, bueno, 1 por 2 a la 4, esto ya lo teníamos ahí en la diapositiva, pero 1 por 2 a la 4 sería 16, el siguiente pues es 0, el siguiente 2 a la 2 es 4, por 1 es 4, 0 el siguiente y 0 el último. Entonces 16 más 4, 20. Aquí el que tengo acá abajo ya me adelanté a un ejemplo, vamos a ver de qué se trata. Muy bien, mismo caso para el número hexadecimal. Aquí ya no lo tengo hecho, pero sí aquí lo podemos comprobar.
sería la A, ya dijimos que era el 10, la F es el 15 y de mismo modo vamos a ir multiplicando y sumando los valores hasta obtener el que tenemos aquí en sistema decimal. También podemos utilizar los pesos y vamos a tener la siguiente forma. Aquí tengo un pequeño error de dedo, sería la notación. Tenemos el número binario y lo podemos convertir de acuerdo a su posición. 1, el 2 vale 0, el 4 vale 0 y el 8 vale 1, y entonces obtenemos el 9. En el siguiente tenemos 1, 0, 1, 0 y podemos ya calcular el número en decimal. Podemos también convertir de un sistema de base 10 a cualquier otro sistema de base R. En este caso el ejemplo está para convertir del decimal a binario. Vamos a realizar en realidad divisiones sucesivas y vamos a dividir 13 entre 2, nos queda 6. Para comprobar sería 6 por 2, 12, y para completar el 13 nos faltaría 1. En este caso es el bit menos significativo. Claro que las siglas están en inglés. Luego volvemos a hacer la división. 6 entre 2 es a 3 y me quedan 0. Luego 3 entre 2 me queda a 1, pero me da un residuo de 1. Y finalmente 1 entre 2 sería 0 y me sobra 1. Y nosotros los vamos a colocar de la siguiente manera. Este es el más significativo, que sería el 1 de la izquierda, luego el 1, luego el 0 y finalmente el 1, que sería el menos significativo. Ahora vamos a ver un ejemplo de convertir el 234 de base 10 a un número hexadecimal. Tenemos entonces que hacer también las divisiones. Aquí puse al revés la casita, pero bueno, el ejemplo es el mismo. 234 entre 16, podemos ver que me va a dar 14 veces y me va a sobrar un 10, el cual tendremos que ponerlo como A. Luego 14 entre 16 no cabe, me da 0 y me van a sobrar los mismos 14. Entonces sería el valor de E. Y al final obtenemos EA en base 16, porque se expresa de la misma forma que en el caso anterior. Y aquí tenemos otros ejemplos de conversión utilizando ahora la notación de los pesos. Ejemplo para el sistema binario. Vamos a convertir el 38 en base 10 a binario. Si se pueden dar cuenta, en realidad los pesos van de lo que sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Va aumentando el doble conforme el sistema binario para poder convertir. Podemos convertir entre distintas bases. En este caso tenemos ejemplos entre la conversión de binario a hexadecimal. Aquí debemos de tomar 4 dígitos binarios para formar un dígito en hexadecimal. Y cuando no tenemos los 4 dígitos completos, entonces podemos completar con ceros a la izquierda para tener 4 y 4 dígitos y formar el número en hexadecimal. Caso contrario, si yo quiero tomar un número hexadecimal y convertirlo a binario,
por cada dígito hexadecimal tendré 4 bits de tipo binario para poder realizar la conversión. Comencemos con la aritmética binaria. Con la suma. Vamos a ver de qué se trata la suma. Antes que nada tendremos que revisar la tabla de sumar que ahí se nos presenta. Y vamos a ver de qué se trata. Nos indica que 0 más 0 nos va a dar un resultado de 0. 0 más 1 nos va a dar un resultado de 1. Hasta ahí no hay ningún problema. Tenemos que 1 más 0 también nos va a dar un resultado de 1. Y el detalle está cuando sumamos 1 más 1. Ahora el resultado nos va a dar 1, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros hacemos la equivalencia de estos binarios a decimal, sería 1 más 1 es igual a 2. Y si se dan cuenta, este es el equivalente al 2. Este es binario y sería el equivalente al 2 en decimal. Veamos el ejemplo. Tenemos 1 más 1. Ya vimos que me va a dar 0, 1. A este 1 que me da de este lado le vamos a llamar acarreo. Y entonces 1 más 1, 0 y 1 de acarreo. Volvemos a realizar la suma. 1 más 1, 0 y 1 de acarreo. Observen, aquí cambia un poquito la dinámica. 1 más 1 me va a dar 0, pero el 1 de acarreo me está dando entre estos dos. Recuerden que aquí me queda un 0. 0 más 1 es 1. Entonces al siguiente bit sería 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. En esta creo que no hay ningún problema para hacer la operación. Vamos a ver. La siguiente tenemos 1 más 1 son 0 y tenemos un acarreo. 1 más 1 son 0 y con el acarreo. 1 más 1, 0 y llevamos una, el acarreo. Y luego 0 más 1 es 1. 1 más 1 sería 0 más 0 es 0, pero hay un acarreo. 1 más 1, 0 y un acarreo. 0 más 1 es 1. Y ahora 1 más 1 es 0, más 0 es 0, pero este me dio un acarreo y lo tenemos hasta acá. Entonces ahí espero que no haya ningún problema para poder realizar estas operaciones. Como ejercicio pueden convertir los números a decimal, tanto el de arriba como el de abajo, los dos sumando y el cosumando, y realizar las operaciones en decimal y luego convertirlo a binario para comprobar el resultado. Veamos cómo funciona ahora la resta. Emplearemos de nuevo la tablita. 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, hasta ahí todo va bien. 0 menos 0 nos da 0, también no hay ningún problema. 0 menos 1 ahora nos daría un número negativo, o bien lo que conocemos como acarreo negativo, o también se conoce como la condición de préstamo. Y para esto me va a quedar que 1, 0 menos 1 es igual a 1. 1, 0, 0 menos 1 me va a quedar 1, 1. Y finalmente 1, 0, 0, 0 menos 1 me va a dar 1, 1, 1. Y esto lo comprobamos en las siguientes operaciones. 0 menos 1, como ya vimos en el caso anterior, voy a tener que convertir todo esto en 3 unos. Aquí me debería de quedar 1. Ya
se tornaría la función de acá arriba. 1, 0 menos 1 me va a dar 1. Recordemos que debido a esta condición se volvieron unos, este se volvió 1, 1 menos 0 es 1, este se volvió 1, 1 menos 1, 0, pero como esta cantidad fue la que prestó, este se va a volver 0. Entonces 0 menos 0, 0. 0 menos 1 no se puede, tomamos prestado el 1 de acá para formar el 1, 0, y sería 1, 0 menos 1, 1. Como ya prestamos este 1, se devuelve 0. 0 menos 1, tenemos que volver a tomar el de acá, sería 1, 0 menos 1, 1. Y como este se volvió 0, entonces el resultado me queda 0. Mismo caso para la siguiente. 1 menos 1, 0, ahí no hay problema. 0 menos 1, pedimos prestado el de acá y me quedaría 1, 0 menos 1, 1. Este se volvió 0, tenemos que volver a pedir prestado 1, 0 menos 1, 1. Ahora 0 menos 0, porque el de aquí como lo prestamos se volvió 0, menos 0, 0. No lo podemos utilizar, entonces me quedaría, prestamos un 1, sería 0, 1, 1, 0, 1, 0 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. Y como este se había vuelto 0, me queda esto. Vamos al papel para revisarlo. Vamos a hacer la resta. Tenemos 0 menos 1, no se puede realizar, por lo tanto le pedimos prestado al de junto y ahora se vuelve, eliminamos estos y se vuelve 0, 1, 1 y el siguiente 1 pasa a ser prestado. Y ahora sí, ya tenemos la posibilidad de restar 1, 0 menos 1, 1. 1 menos 0 me va a dar 1, según la tablita que ya vimos. Aquí tampoco todavía no hay problema, 1 menos 1 me da 0. Aquí seguimos sin problema porque 0 menos 0 me da 0. Nos volvemos a encontrar con el mismo detalle de restar 0 menos 1, por lo tanto volvemos a pedir prestado y me va a quedar 0, 1, 0, y entonces ahora sí podemos restar 1, 0 menos 1, me va a quedar 1. Vamos a usar el rojo, ok, y de nueva cuenta observamos que tengo que restar 0 menos 1. Pido prestado el de junto para que me quede 1, 0. Ese 1 se va a volver 0. Y ya puedo restar 1, 0 menos 1. Ya me va a quedar 1. Finalmente tengo 0 menos 0 y me va a quedar 0. Ahí no hay mayor problema y es como se realiza la resta. Espero que hayan seguido bien el proceso para que ustedes lo puedan realizar y comprobar. Vamos a realizar el siguiente, que sería, aquí está, ya lo tengo copiado, 1 menos 1, 0, no hay ningún problema. Vamos a ver, 0 menos 1, no lo puedo resolver, entonces tomaré prestado para que me quede 1, 0, y ahora sí pueda yo realizar la resta. 1, 0 menos 1 es 1, el siguiente se convirtió en 0,
ahí está. Tampoco puedo realizar la resta y pido prestado el 1 para que me quede 1, 0. Ese 1 se vuelve 0 y ahora sería 1, 0 menos 1, me quedará 1, y ahora 0 menos 0 me va a dar 0. 1 menos 0 no puedo hacer la resta directamente, entonces tomaré prestado para que me quede 1, 0. Me va a quedar el siguiente 1, el siguiente se va a volver 0, y ahora sí ya puedo restar 1, 0 menos 1, 1. 1 menos 0, 0. 1, perdón. Y 0 menos 0, 0. Ay, ya me andaba equivocando. Bueno. Tabla de multiplicación. Entonces, tenemos 0 por 0, 0. 0 por 1 es 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1 es 1. Ahí no hay mayor problema. Creo que tampoco al realizar la operación, ya que multiplicamos el primero por todos los demás. En este caso nos da 0. Si ustedes observan, pues es el mismo número de dígitos: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces para el siguiente también volvemos a multiplicar el que sigue por todos los de arriba, con la única condición que tenemos que recorrer un espacio, al igual que en las multiplicaciones que hacemos con los decimales, y así con cada uno de los dígitos hasta que se tengan todos, y finalmente vamos a realizar la suma. Aquí es 0, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1 más 1 es 0, llevamos 1, aquí también es 1 más 1 es 0, llevamos 1 más 1 es 0, llevamos 1, aquí va el 1, y 0 más 1 es 1, aquí estaba el 1 y el 1. Ahí creo que no hay mayor problema. También con la división binaria tampoco creo que haya problema. Vamos a hacer como en la división normal, donde, como se dice coloquialmente, revisamos cuántas veces cabe el número. En este caso hasta aquí cabe, sería 1 por todos los de acá, me da el mismo valor, y procedemos a restar como nos enseñaron en la primaria. Lo restamos, me da el valor, bajamos el que sigue, si cabe lo volvemos a utilizar, 1 por todos los de acá, aquí está, y realizamos la resta. Si en este caso ya no cabe, bajamos el que sigue. Si no cabe, bueno, pues ponemos 0 y bajamos el que sigue. Si ahora sí cabe, realizamos la operación. 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. Realizamos la resta, ya vimos cómo se realiza y obtenemos el residuo. Yo creo que aquí tampoco hay mayor problema para poder resolver la operación de la división. Bueno, estos temas los obtuve de estos dos libros, ya están ahí en el sistema para poder consultarlos. Les estoy poniendo hasta las páginas de donde se obtuvo esta información, y sin más por el momento, nos vemos a la siguiente clase. Muchas gracias.